La pregunta que nos hacemos y abrimos aquí, y por eso invitamos a un especialista, es, bueno, ¿qué pasa cuando durante 2 años, 2020 y 2021, no tenemos mediciones concretas, exactas, de saber qué pasó con los alumnos y las alumnas en cuanto a la educación, en cuanto a lo que han aprendido, más en 2 años donde la educación cambió rotundamente? Y para eso vamos a hablar con Pablo Aristizábal, ya él ha estado con nosotros, él es emprendedor tecnológico educativo y experto en aprendizaje, premiado, atención esto, Eso. por la ONU a la innovación educativa. Hasta me puse los lentes para presentarte, A un Pablo, amigo buenas de la tardes. casa, ¿no? Amigo de la casa, claro que sí, siempre nos regala algún cuadro ahí atrás, muy bien. Es tan prolijo, Pablito. ¿Cómo le va, Pablo? ¿Qué dice usted? Nico, Agustín y Daniel, los saludamos. Bien. ¿Cómo están, chicos? Qué alegría escucharlos. Bien, bueno, y antes de sí. para, Dani, que antes de lo que dijeron o lo que estaban por cuestionar sobre Agus, ¿vieron que venían hablando sobre lo que leen los chicos? Sí. Vos sabés que te quería mostrar, yo tengo acá, imagínate, te la muestro a ver si la ves. La vemos perfectamente. Es una casita. Sí. Dentro de la casita hay todos los libros de Constancio C. Vigil. ¡Qué ¿sí? bueno! Y por ejemplo, este es el de la moneda volvedora, que eran Sí. parte de toda la literatura que era mía, ¿no? Cuando era chico. Y esta era una casita que vos te venías, te comprabas el villiquen, la casita, y después te comprabas cada libro y te lo dejaban. Y hoy yo tengo todos los libros con la casita, ¿no? Qué hermoso, Imagínate y así arrancó, él Qué también. bueno, así arrancó. así arrancó leyendo. Ay, 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 bueno, escuchabas ahí lo que nos comentaba Agus y queríamos saber tu mirada, tu apreciación con respecto a esto. Sí, mira, estuve pensando cuando me llamaron para hacer esta entrevista y recordé una frase de un físico. Viste que yo estoy en tecnología y educación, digamos, yo me dedico a construir temas de tecnología, Aula 365, Educatina, y hay una frase en el mundo de la tecnología que la busqué para decirla exactamente, ¿no? Que es del físico William. Ay, se nos cortó, Pablo, Ahí se me Pablo, cortó un ahí poquito. estás. Ahí estoy. Ahí Sí, está, sí, sí, repetila porque no escuchamos, ¿eh? No, que hay una frase que usamos mucho en tecnología, que es del físico William Kelvin, que dice: lo que no se define no se puede medir, lo que no se mide no se puede mejorar, y lo que no se mejora se degrada siempre. Yo creo que esa frase es una frase que nos tiene que guiar, ¿no? A todos. Siempre hay una excusa para no medir. Y yo creo que no hay por qué, si hay malos resultados, bueno, aceptarlos, que son parte de lo que nos está pasando como circunstancia de la pandemia, ¿no? No como un trabajo malo de nadie, pero sí es importante saber lo que sucedió. Pablo, generalmente cuando alguien decide no medir un dato de la sociedad es porque prefiere afrontar el costo político de decir no voy a medir esto que afrontar el resultado. No mido más la inflación, no mido más la pobreza, no mido más los resultados del aprendizaje. Pero así todas estas pruebas a aprender son para los que pasan por la escolarización. ¿Qué hacemos con los chicos que abandonaron la escolarización directamente? ¿Son evaluados? Bueno, ¿se los busca? Ahí dijo, ese es el punto, ¿no? Ahí tenés un punto gigante, porque, mirá, del último aprender salieron estos resultados. El 72% aproximadamente de los chicos que terminan la escuela no saben profundamente matemáticas, ¿no? 72%. Y el 40% tiene dificultades en lengua, pero lo que no dicen es que solo termina el 50% de los chicos. Y esto estamos hablando de una medición prepandemia. Esto es una medición prepandemia. Pero estos son de los que terminan. Claro. El 50% de los chicos no termina la escuela secundaria o la termina no la termina en tiempo y forma. O sea, repite, la abandona, se queda en tercer año, se van fundamentalmente en tercer año. Entonces, imagínate que esto lo que estamos midiendo es sobre aquellos chicos. Si hiciéramos un cálculo, saben leer, tener comprensión lectora y saben bien matemática, un 25% de la población de niños que terminan la secundaria. Bueno, de hecho, según datos oficiales, el año pasado, que se hicieron algunas mediciones tanto en docentes como en padres de las instituciones, por lo menos 1 millón de chicos había abandonado la escuela.
Pablo, entonces la pregunta es, digo, sin dudas que aprender le queda un poco corta, ¿no? En esto de tener que medir no solo los conocimientos que van adquiriendo, sino también las disertaciones. Digo, habría que también repensar estas aprender y agregarle otros ítems quizás que nos traigan más información. Y sí, Agus, mirá, fundamentalmente porque estamos midiendo, es como que estamos midiendo las estrellas, que ya no están. Viste que cuando vos ves las estrellas, vos ves lo que fueron esas estrellas en alguna época, en el pasado, no están hoy en esa misma intensidad, o algunas ni siquiera se están. Nosotros estamos midiendo una escuela que ya no cumple con lo que necesita la era de la complejidad, la era digital. Nosotros estamos midiendo cosas que eran buenas en la era industrial, que son necesarias hoy, pero son condición necesaria, pero no suficiente. Yo lo represento así para ponerlo en fácil. Imagínate que vos en la era industrial, la escuela es un emergente de la era industrial. Todo cuento que le hagan, la escuela solo es un emergente de la era industrial. ¿Qué es la era industrial? Lo que vino después de la era agrícola. Entonces, ¿qué se necesitó? Una cantidad de gente para poder generar una riqueza, para generar economía, y para eso necesitábamos la escuela. ¿Qué se necesitaba? Alfabetizar. Ahora, en la era digital, que es lo que le sigue a la era industrial, no alcanza con estas habilidades cognitivas básicas, que es leer, atención, operaciones básicas matemáticas y memoria. Con estas 4 cosas uno podía volar en la era industrial. Más alto o más bajo, pero vos podías volar. Sí. Vos podías ser parte del juego de la era industrial. Hoy necesitas 4 turbinas. Ya no te alcanza con un solo motor que tenga las habilidades cognitivas básicas. Necesitas habilidades cognitivas superiores. ¿Quién las está midiendo? Pensamiento crítico, imaginación, creatividad, innovación, invención. ¿Quién está midiendo esto? Por eso, fíjate que la frase qué interesante primera que te dije, de lo que no se define, lo que tenemos que definir es qué queremos que aprendan los niños. Porque si no, ¿qué estamos midiendo? Sí, es verdad que necesitas también que aprendan a leer, pero también necesitas comprensión lectora, que es una habilidad cognitiva superior, que sería la segunda turbina, para no dejar al público perdido de estas 3 turbinas. Habilidades cognitivas básicas, primera turbina. Habilidades cognitivas superiores, segunda turbina, pensamiento crítico, comprensión lectora, imaginación. Tercer turbina, habilidades socioemocionales. Hoy, en un mundo de cambios, si no tenés perseverancia, si no tenés resiliencia, si no tenés la inteligencia emocional, no tenés autoconocimiento, no tenés autorregulación, no tenés autoestima, no tenés autonomía, no tenés ninguna posibilidad de volar. Y la cuarta turbina son las habilidades tecnológicas, que no es aprender a programar, que es poder, con la inteligencia artificial que me da el celular, yo poder aumentar mi inteligencia biológica. Pablo, te hago una consulta que tiene que ver con las brechas, ¿no? Porque por ahí todos los que formamos parte de la generación que para hacer un trabajo práctico teníamos que tomarnos 3 colectivos para ir a una biblioteca o una hemeroteca, sabemos sacar el jugo al celular. A veces perdemos horas paseando en artículos y artículos y artículos buscando cosas que antes nos llevaba tiempo o separar actividades para poder ir a buscarlo. Yo me pregunto si existe una brecha familiar en esto del ascenso social. Por ejemplo, cuando yo tuve que aprender a despejar la X, mi madre, analista de sistemas, me pudo ayudar. Pero ella me dijo que cuando ella tuvo que aprender a despejar la X, su madre no la podía ayudar porque no había visto eso en la escuela, porque no había llegado a esa cursada. ¿Existe esa brecha? ¿Va a ser cada vez más grave con los chicos que se van desescolarizando y que ya es estructural porque sus padres no tuvieron una buena escolarización? ¿Hay forma de rescatarlos? Bueno, la palabra es rescatarlos, pero ningún viento es bueno si uno no sabe a dónde ir. Acordate la frase, que se defina qué queremos medir, porque entonces en esa definición que vos planteás, fíjate que decís un caso genial. Yo que iba a la biblioteca, tomaba 3 colectivos, ¿qué había en vos? Una intención. Curiosidad. Una curiosidad, que son todas habilidades socioemocionales. Vos estabas curioso, si perdías el niño que llevas adentro, ¿sí? Si perdés el niño que llevas adentro, que obviamente se asombra, que es curioso, que es imaginativo, no tenés ninguna oportunidad en la era digital. Porque si el mundo está en constante cambio y vos tenés que aprender a aprender todo el tiempo, ¿cómo sería que vos, sin tu intención de aprender a aprender, puedas aprender lo nuevo?
Fíjate que vos, que lo tenías en la época de la biblioteca, ahora lo tenés en la era digital. El problema no es que qué es mejor o qué es peor. El problema es si tiene la intención o no. El chico tiene la intención de ir a buscar el mejor tema musical de reggaetón. Pero lo que no tiene es la intención ni el hábito de utilizar la tecnología como una herramienta para aumentar su inteligencia biológica, su capacidad matemática, digamos. Eso no lo veo él, y ahí es donde los padres pueden ayudar muchísimo. Quién sabe, no a despejar la X, pero sí a generar en ellos un hábito, como nos enseñaban a nosotros a lavarnos los dientes, ¿te acordás? Imagínate esta situación. Pero en este contexto, ¿cómo se hace para que los padres se centren en Bueno, eso? imagínate esta situación. Así de simple. Los padres no son negados tecnológicamente. Es decir, vos vas a ver desde altos niveles socioeconómicos, a bajos, siempre lo ves con un gran celular, que van y buscan la película que quieren, lo que quieren encontrar lo encuentran. Si ellos, porque hay intención de aprender o de encontrar. Ahora, si vos imaginate solamente que le expliquemos esto solo a los padres, averiguá qué va a enseñar la maestra la clase siguiente y buscala y mostrarle una pequeña película de eso que va a ir a aprender. Fracciones. El enano, si no tiene eso antes, no tiene la menor idea que hay un número arriba, una liñita, un número abajo. Ahora, si él ve una película de 3, 5, 6 minutos, 10, depende, no importa. Él va con otra educabilidad al aula. Se puede vitalizar el aula. Entonces la tecnología, para antes de la escuela y para después de la escuela, puede apoyar muchísimo. Está bien. Y no es algo uno contra otro, ¿no? Entonces, Igual ¿qué puede ayudar al padre a eso, no? Mi pregunta, Pablo, por ahí, o sea, a mí no se me ocurre, por eso te lo traslado a vos, por ahí a vos sí se te ocurre, o por ahí no, es un misterio sin resolver y todavía ningún estado sabe cómo alcanzarlo. Si el 52% de los chicos son pobres, si el 50% de los alumnos no terminan la escuela, ¿cómo hacemos para que eso no vaya aumentando con el paso del tiempo? Si existe alguna fórmula para probar de poder estandarizar eso de vuelta y que haya igualdad de oportunidades entre los adultos para crecer en función de su esfuerzo? Sí, sí que la hay. El tema es que, nuevamente, definir para qué es la secundaria. Si nosotros no tenemos claro para qué es la secundaria, si la secundaria es un paso para ir a la universidad, el chico dice, yo abandono porque yo a la universidad no voy a llegar nunca. El problema que hoy tenemos es fuerte, es la definición de para qué sirve la secundaria. Y la secundaria te tiene que dar la posibilidad de poder desarrollar tu potencial de ser. Ellos tienen que sentir, ok, si yo hago este esfuerzo, Sí. yo voy a poder ser algo sin necesidad de ir a la universidad. Para eso hay que desarrollar, hay que sumarle a la escuela, ¿sí? Algo así como era lo que teníamos nosotros en la escuela industrial, los talleres, pero lo que se denominan Fab Labs, laboratorios de creación, donde vos empezás a usar a través de distintas maneras de aprender, cosa que cuando vos salís de la escuela secundaria ya tengas todas las posibilidades de tener estas 4 turbinas y poder desarrollarte laboralmente. Porque si yo sé que terminando la secundaria voy a ser cajero, y los cajeros presumo, olfateo, que ya no van a estar más, dejo la secundaria. Inclusive, Son más inteligentes ellos que nosotros. Pablo, comentario para ir cerrando, ni siquiera saben en la secundaria qué es lo que les gusta. Una orientación es lo que más cuesta también definir, porque la educación está tan estandarizada que uno mismo no termina encontrándose con sus propios gustos, con su propia curiosidad, ¿no? También para empezar a pensar. Sí, pero Agus, fíjate qué interesante, ¿no? ¿Tenemos que hacer lo que nos gusta o tenemos que hacer que nos guste lo que hacemos? Qué interesante realmente. Porque ¿quién dijo? Abrimos una caja de Pandora. Sí, con la, nos podemos con la quedar hablando educación. horas. Podemos hablar un montón con Pablo, realmente No, siempre pero es un placer. ahí hay todo un mundo, Dani. Sí, Totalmente. sí. Y seguramente lo vamos a seguir abriendo porque... ¿Qué hacen ustedes tres ahora? ¿Les toca estar donde están? Lo aman y lo hacen lo mejor posible. Exacto. Y me llamás, Dani, y me decís... bueno, entonces estás haciendo que te guste lo que haces. Porque si le vamos con el verso de que hay que hacer lo que amás y todo eso... Eso primero es armar una historia utópica. ¿Entendés lo que te digo? Porque Sí, es sí, demasiado claro. difícil de contener eso. ¿Y qué es lo que amo? Ahora, ¿qué diferente es si yo amo lo que hago? Lo que tengo, lo que me dio el mundo.
¿Y por qué no hacemos que los niños aprendan eso? Hacer, aprendan a conocer, aprendan a vivir juntos, aprendan a aprender, aprendan a crear, aprendan a aumentar. De eso se tratan los aprendizajes fundamentales. Y ellos se dan cuenta que la escuela eso no se lo da. Lamentablemente hace que Argentina pierda el 50% de los alumnos. Y no es un problema de la escuela, quiero decirte. No es que los chicos se la abandonan a la escuela. La escuela es el último reducto que tenemos para poder cambiar la historia. Ahora, no esta escuela, una nueva escuela. Y eso es producto de los dirigentes, no de los maestros. Y seguramente, Pablo, de esto vamos a seguir hablando, porque como decíamos recién, es realmente muy amplio y muy interesante, y se trata nada más y nada menos que del futuro de nuestros hijos y de nuestro país. Pablo, muchísimas, pero muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros. Es un placer charlar con vos. Lo volveremos a hacer. Que tengas una hermosa tarde. Gracias, Dani. Gracias, Agus, Nico. Gracias. Cuídense.